Un cordial saludo, soy Elkin Bejarano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación voy a desarrollar la sustentación de la unidad 3, tarea 4, de ecuaciones diferenciales, para la cual voy a desarrollar el tipo de ejercicio de métodos de series de potencia número 6, el cual especifica que es y' más y igual a 0. Lo primero que se debe realizar es considerar la ecuación diferencial como una serie de potencias, en donde se expresa de esta manera, en donde es la sumatoria que tiene un índice o número inicial en 0, n igual a 0 hasta infinito, y tenemos a c sub n por x elevado a la n. Este es el valor de y. Necesitamos calcular también el valor de la segunda derivada de y. Entonces para eso calculamos el valor de la primera derivada, bajamos el exponente, le restamos 1 al exponente que teníamos y aumentamos 1 el número en el que inicia n. Después de eso, si podemos calcular la segunda derivada, hacemos exactamente lo mismo, bajamos el exponente, le restamos 1 y aumentamos 1 el valor del índice. Entonces ya tenemos la segunda derivada, reemplazamos estos dos valores, la segunda derivada y el valor de y, como se expresaba en la ecuación, en donde se iguala a 0. Ahora nuestra intención es poder juntar estas dos sumatorias, para lo cual tenemos que cumplir con unas condiciones. Lo primero es que los índices de las dos sumatorias sean iguales, y lo segundo es que los exponentes de x también sean iguales. Entonces estos índices los vamos a igualar a 0 y los exponentes al mayor exponente, que para este caso es n. Lo vamos a desarrollar de acuerdo a esta regla, de esta función, en donde especifica que cuando se tiene una sumatoria con n igual a k, se puede dejar la sumatoria con n igual a 0 simplemente añadiendo el valor de k a la función en n. Entonces quiere decir que en cada valor de n vamos a añadir el número de k, que para este caso sería el número 2. Entonces n más 2, para este caso n más 2 menos 1 da 1 positivo, en este caso n más 2 y este n más 2 menos 2, entonces simplemente tendríamos n, donde ya cumplimos las dos condiciones. El valor del exponente de x es n en los dos casos y el índice de las dos sumatorias, el valor inicial, está en 0. Ahora, después de esto, sí podemos juntar las dos sumatorias factorizando el valor de x. Entonces simplemente unimos los dos términos y el valor de x lo factorizamos, como lo demostramos aquí en la ecuación. Después de esto, de tener una sola sumatoria, entonces se toma el coeficiente general y se iguala a 0, por lo que se obtiene esta ecuación. Y se despeja la constante que tenga mayor índice. Para este caso sería la constante de n más 2. Entonces pasamos Cn al otro lado restando, y estos dos que están multiplicando pasan a dividir, en donde podemos obtener esta ecuación de relación de recurrencia. Es decir, a partir de esta ecuación vamos a poder hallar los coeficientes sustituyendo los valores de n. El primero que hacemos, sustituimos, es el valor de 0. Entonces obtenemos el valor de 0. Entonces cuando n vale 0 sería el coeficiente 2, igual a menos cuando c vale 0, 0 y 0 serían 2 por 1, 2, entonces menos el coeficiente 0 sobre 2, esto daría igual a menos 1/2 del coeficiente 0, simplemente sacando el coeficiente de la fracción. Lo mismo desarrollamos para n en el valor de 1, 2, en donde obtenemos los valores que se indican en esta expresión. Importante que no es necesario desarrollar la multiplicación, sino simplemente dejarla indicada para poder darnos cuenta de una cualidad que sucede un poco más adelante. Entonces por eso aquí para este valor cuando n vale 1, entonces 1 y 2, 3, tendríamos el coeficiente 3, el cual sería igual a menos 1 sobre 3 por 2 por el coeficiente 1. Como se hace exactamente lo mismo para n con el valor de 2. Cuando tenemos n con el valor de 2, tenemos el coeficiente 4, nos da 2 más 2, 4.
y ese valor va a ser igual a menos 1 sobre 4 por 3 por el coeficiente 2. El coeficiente 2 ya lo hemos calculado, entonces podemos reemplazar este valor y vamos a obtener el coeficiente 4 de esta manera, 1 sobre 4 por 3 por 2 por el coeficiente 0. Calculamos cuando n vale 3, exactamente igual, y lo dejamos indicado. Y aquí también, como ya tenemos el valor del coeficiente 3, simplemente lo reemplazamos y vamos a obtener que el coeficiente 5 va a ser igual a 1 sobre 5 por 4 por 3 por 2, todo esto por el coeficiente 1. Entonces, lo que podemos observar es que aquí estamos encontrando los números factoriales para cada uno de los coeficientes, es decir, el coeficiente 5, sus factoriales serían la multiplicación de números enteros desde el 5 hasta el número 1. Aquí no tenemos el 1, pero al multiplicar este valor por 1 da exactamente el mismo valor, así que no altera el resultado, por lo cual los podemos expresar como factoriales, es decir, el coeficiente 3 va a ser igual a 1 menos 3 factorial del coeficiente 1. 3 factorial porque el coeficiente 3 es el valor de 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente con el coeficiente 4 y el coeficiente 5. También nos podemos dar cuenta que cada uno de estos se está alternando entre el coeficiente 0, 1, 0, 1. Después de eso, entonces se desarrollan los primeros términos de la ecuación, es simplemente desarrollar la sumatoria. Entonces, dependiendo de los valores, para cuando n vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces en la sumatoria inicial simplemente vamos a determinar esos valores. Cuando n vale 0, vamos a obtener el valor de la sumatoria cuando n vale 0, cuando n vale 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, estas son las mismas sumatorias. Ahora que tenemos ya las sumatorias expresadas hasta 5, como lo hemos desarrollado, podemos sustituir los coeficientes, estos coeficientes, por los factoriales que ya habíamos hallado. Entonces, por ejemplo, para el coeficiente 5 sabemos que es 1, 5 factorial del coeficiente 1, como lo determinamos acá. Y de igual manera para cada uno de los coeficientes. Luego vamos a agrupar de acuerdo a la constante. Como ya lo habíamos indicado, hay constante 0 y constante 1, 0, 1, 0, 1. Así que los vamos a agrupar a un lado los ceros y a otro lado los de constante 1. Y factorizamos esa constante, es decir, sacamos la constante a multiplicar, es decir, se realiza la factorización. Ahora podemos deducirlo de la siguiente forma para expresarlo nuevamente en una serie de potencia, y es que cada uno de estos valores está alternándose el signo entre positivo, negativo, positivo, el siguiente sería negativo y así sucesivamente, por lo cual para hallar ese valor es simplemente expresarlo como menos 1 elevado a la n. Lo otro que vemos es que para el coeficiente 0 los números de factoriales o el denominador son números pares, 2, 4 y así sucesivamente. Cada uno de estos serían números pares. Para hallar estos números pares simplemente lo obtenemos con esta forma, 2n factorial. Y también se tiene que poner en el exponente de x, puesto que estos también son números pares. Para que sean números impares, como sucede en la otra parte con el coeficiente 1, simplemente tenemos que añadir el número 1 a esta misma expresión. Y lo mismo en el exponente de x. Después de eso ya podemos identificar con las series de Taylor o ecuaciones de Taylor que estos son series de potencia determinadas por Taylor, en donde sus valores van a determinarse como coseno de x para el primer caso y seno de x para el segundo caso. Entonces ya se pueden obtener que al reemplazar estos valores la función sería y igual a la constante 0 por coseno de x más la constante 1 por seno de x. Entonces simplemente estas son constantes arbitrarias, las podemos expresar en mayúsculas para determinar el resultado de la ecuación, en donde esta sería la respuesta a la ecuación utilizando los métodos de series de potencia. Muchas gracias.